Empezando la... Ok, hermanos, Dios los bendiga. Esta noche nos reunimos nuevamente en el nombre de Jesús para compartir su bendita palabra que es viva, poderosa y eficaz. Nada más la vamos a recibir con fe, amén, para que sea orando en la vida de cada uno de nosotros conforme a la voluntad de Dios. El título de esta enseñanza que voy a compartirles es No podemos seguir esperando. Vamos a leer en el libro de Salmos, capítulo 126, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Esa es la versión Reina Valera 60 y en la versión TLA dice lo siguiente: las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverán cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. Amén. Entonces, si nosotros queremos escuchar al Señor Jesús decir, bien hecho, buen siervo fiel, ¿verdad? Has hecho lo bueno, lo correcto, entonces tenemos que hacer las cosas bien nosotros y Él nos ha ordenado, nuestro Dios nos ha ordenado a sembrar las semillas para cosechar. Amén. Así que si Bien, queremos recoger nosotros las gavillas son los manojos, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos recoger esos manojos, necesitamos sembrar la semilla. Y la Biblia nos enseña que si sembramos nosotros la buena palabra de Dios en la tierra fértil del corazón de los hombres, esa semilla, esa palabra va a crecer y entonces vamos a volver gozosos, como dice, con los manojos que recogemos. Esa es la ley de la cosecha de Dios, amén. Y con mucha frecuencia nosotros mandamos a Dios a hacer nuestro trabajo, lo que Él nos ha dicho que hagamos nosotros, le decimos, Señor, ve y gana esas almas, ¿cierto? Para ti, pero en realidad el Señor nos ha dado esa tarea a nosotros que la debemos hacer, nos ha enviado amén. a sembrar la semilla. En segunda de Timoteo 4, 1 al 5 dice el apóstol Pablo instruye a Timoteo, que era su hijo espiritual, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Evangelista. Amén. Serio, amén. Esa es la obra Amén. que el Señor nos ha encargado a ser evangelistas, a ir sembrando esa semilla y es nuestra decisión si nosotros queremos seguir esperando sin sembrar la semilla, porque el Señor nos ha ordenado que hagamos eso y Él nos va a pedir cuentas después, ¿verdad? Si queremos que las Amén. almas perdidas sean salvas, tenemos que poner esa buena semilla de la palabra en sus corazones. Una labor que no se siembra con un buen grano, pues va a producir solamente mala hierba, ¿cierto? Tenemos que no solamente sembrar, pero sembrar la buena semilla para que dé un buen fruto. Nunca habrá cosecha buena si sembramos algo malo. Igual una labor regada pero sin semilla es solamente un campo lodoso, ¿cierto? Que no tiene ningún beneficio. Dice, pero en Mateo 13:23 dice, pero el que fue sembrando en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Así que la Amén. semilla con el germen de vida en ella,
va a crecer cuando es plantada y cultivada apropiadamente. Esa es la palabra de Dios. Va a crecer cuando nosotros la sembramos de una manera apropiada y en un terreno apropiado. Entonces va a crecer y va a dar fruto. Amén. Y ahora vamos a ver que la palabra de Dios es vida. Amén. Por eso es que puede obrar en las personas y dar ese crecimiento y dar la salvación de esa forma tan increíble que obra la palabra de Dios porque es vida. Dice la semilla que la palabra está llena de vida, así lo dice en Juan 6:63, dice el Señor Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y Y son son vida. y en Hebreos Amén. 4:12 también dice el apóstol Pablo, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea que hay poder y vida en la palabra de Dios. Amén. Amén. Vemos en la Biblia, en el capítulo 37 de Ezequiel, el profeta relata esa visión que tuvo, que le dio, él fue llevado por el Espíritu Santo en medio de un valle lleno de puros huesos secos, ¿verdad? Y el Señor le preguntó a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Entonces Ezequiel le respondió al Señor, Señor, tú lo sabes. Y en el verso 4 de ese libro de Ezequiel del 37, el capítulo, es que vemos la resurrección milagrosa que se describe ahí porque dice, entonces él me dijo, profetiza sobre esos huesos y diles, oh huesos secos, oíd la palabra del Señor. Entonces, como estábamos diciendo, la palabra del Señor es vida, ¿verdad? Da vida. Amén. Y en el primer mensaje que dio el profeta, ¿qué pasó? Se juntaron todos los huesos y fueron cubiertos de carne y de piel. Y en la segunda profecía de la palabra del Señor hizo que viniera a ellos la respiración, ¿cierto? Ya pudieron respirar y se pararon en sus pies y formaron un ejército enorme porque era un valle lleno de puros huesos, entonces se formó ese ejército enorme, pero ¿qué fue lo que lo formó? ¿Qué les dio vida? La palabra de Dios, ¿verdad? Sí, amén. La palabra de Dios, entonces la palabra de Amén. Dios es infalible, la palabra de Dios sabemos que nunca falla y eso lo declara el profeta Isaías, dice en Isaías 55:11. El Señor hablándonos a través de Isaías dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Amén. Eso es la fe que nosotros debemos tener, la confianza de que la palabra tiene vida y obra la voluntad de nosotros. Existe poder en las escrituras para crear una vida nueva y nosotros hemos dependido quizás de muchas de cosas y hemos probado muchas cosas, pero con frecuencia fallamos nosotros en creer que la palabra de Dios tiene vida, ¿cierto? Y que puede dar vida. Entonces, eso es un error que nosotros cometemos, ¿cierto? A veces no creemos que la palabra va a obrar en nosotros, como dice el Señor, que la palabra, su palabra no volverá a él vacía. A veces lo dudamos, decimos, oh, sí, esto dice la palabra, pero en realidad adentro de nuestro corazón estamos creyendo que la palabra va a obrar en nosotros. Esa es la fe que debemos de tener, ¿verdad? Porque está escrito, Dios lo dijo y así será. La palabra no va a volver a él vacía, sino que en este momento la palabra está obrando en cada uno de nosotros. Amén. Porque es la Amén. voluntad de Dios y está haciendo la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. La siembra de la semilla o la enseñanza de la palabra va a resultar en una cosecha de almas. Si nosotros
hacemos eso con frecuencia, la sembramos, entonces vamos a tener esa cosecha de almas. La ley de la cosecha espiritual se mantiene vigente aún, eso no era en el tiempo de antes nada más. Así que ese es el momento de que todos, hermanos, nos involucremos en ganar y retener esas almas para la gloria del Señor, porque no es solamente Amén. en llevar las almas a la iglesia o en traerlas al grupo, pero en retenerlas, ¿verdad? Eso es muy... Amén. La siembra de la semilla resulta en una cosecha y entonces es de vital importancia que identifiquemos cuál es el campo fértil, en dónde es el ambiente donde nosotros podemos sembrar esa semilla. Y vamos a Amén. hablar ahora el campo. ¿Qué campo podemos utilizar? El campo del hogar. Vamos a hablar ahora. En la Biblia vemos que el campo ha sido que el mundo, ¿verdad? Porque dice, el Señor dijo que fuéramos por el mundo y predicáramos el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Pero esto es el, relacionado con el evangelismo, que es lo que nosotros debemos hacer, pero es imposible, siendo que es imposible para un cristiano alcanzar a todo el mundo, ¿cierto? A la vez, entonces debemos comenzar alcanzando al individuo o a los individuos, a personas, ¿cierto? Individualmente. Y vamos a ver qué es lo más eficaz para alcanzar a un pecador con el evangelio y cuál es el mejor lugar para sembrar la semilla. Vamos a ver que la respuesta directa y sencilla se encuentra en el ejemplo del ministerio del Señor Jesús y de los apóstoles. Ellos mismos nos dieron el ejemplo de dónde es que nosotros debemos sembrar esa semilla. Como Jesús y los discípulos llevaron la semilla a dónde. Cuando comenzó la iglesia, a los hogares, ¿verdad? Así como estamos haciendo nosotros ahora. Estamos en un hogar compartiendo la palabra de Dios y también estamos con ustedes gracias a la tecnología, ¿verdad? Que hay otras personas también que ustedes en sus hogares están recibiendo la palabra, están recibiendo esta semilla, ¿verdad? Está siendo implantada en nuestros corazones. Entonces, Amén. vemos como el Señor Jesucristo, Él envió a los 70 discípulos a los hogares. En Mateo 10:12, Él les dijo, entrad en la casa, saludadla, ¿cierto? Entonces, Él los mandó que fueran a las casas. Jesús también estuvo en varias casas Sí, visitando, amén. Amén. anunciando también, ¿cierto? Las buenas nuevas de salvación. Y como un ejemplo es con Zaqueo. Él fue a la casa de Zaqueo y eso está en Lucas 19:9 y dice, le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. ¿Cierto? Qué bendición tan grande. Sí, amén. Amén. Discípulos también esparcieron la verdad en las casas. Ellos iban predicando el evangelio y compartían todos ellos en las casas. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles 2:46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y en las casas. Y en Hechos 5:42 dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Luego vemos también Bien. el apóstol Pablo, que fue el profeta de los perdón, el apóstol de los gentiles que el Señor lo encargó para que él fuera a ganar a los gentiles, ¿cierto? ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros somos los gentiles, los que no somos judíos. Entonces, él también predicó en las casas y afuera, también en Hechos 20:20. Dice él, les he enseñado públicamente y por las casas. Entonces, esto es lo que vemos, que ese gran avivamiento que hubo en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en toda la Biblia, como vemos en el Nuevo Testamento, en que se cimentó en el ministerio de Jesús
y de sus discípulos, ¿verdad? Ese fue el cimiento de ellos en la sana doctrina, en el Evangelio de Jesucristo. Y gran parte de su ministerio se realizó en los hogares, como acabamos de ver. La iglesia primitiva de Jerusalén, así fue que comenzó, hermanos. El comienzo de la iglesia tuvo lugar en un hogar y desde allí ellos alcanzaron al mundo entero de aquella época con el evangelio de la verdad, amén, porque hay solamente un evangelio de la verdad, que es el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver los discípulos de este siglo, del siglo XXI, nosotros que somos todos los discípulos de Jesucristo, llevando la palabra de Dios a los hogares. Amén. Amén. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Este método bíblico apostólico, porque era la doctrina de los apóstoles, que es la que nosotros debemos de seguir, fue el más usado y es el más usado para ganar almas. ¿Cuál es el grupo celular? Como esto, ¿cierto? Los grupos Amén. Gloria a Dios. Amén. y los nuevos cristianos crecen y se reproducen por medio de los grupos en los hogares, que ese es el fin de nosotros, ¿cierto? El propósito, como siempre, leemos los propósitos y que ese es el fin de crecernos, crecer todos y multiplicarnos, ¿verdad? Y que la iglesia crezca. Así que no es difícil enseñar, no es difícil hacer esto que yo estoy haciendo. Todos en el grupo lo podemos hacer, ¿verdad? Lo que cada uno ha recibido, cuando alguien ha nacido de nuevo, puede transmitirlo a otros también por medio de la enseñanza de la palabra de Dios al grupo. Todos podemos enseñar. Gran parte de la Biblia está escrita en forma de historias preciosas, ¿verdad? Que son historias claras y son historias verdaderas. Sabemos eso, de que son verdaderas. Así que la enseñanza en el hogar no es predicar sermones, pues como en la iglesia, ¿no? Sino es relatar esas verdades de la palabra de Dios como están reveladas en la Biblia. Así que un maestro de la Biblia en el grupo del hogar no necesita ser pastor. Nosotros no necesitamos ser pastores ni ir a una escuela bíblica, un colegio bíblico, ¿verdad? Ni siquiera necesitamos tener mucha antigüedad como cristianos, como cierto, que hemos nacido de nuevo, sino lo que nosotros necesitamos es ser salvos, ¿verdad? En el nombre de Jesús, haber recibido el Espíritu Santo y Amén. con un entrenamiento bien sencillo podemos todos enseñar, a ver, amén. Así que eso es lo que hemos estado haciendo en este grupo, es lo que yo he estado insistiéndoles y todo para que nos preparemos todos para enseñar la palabra del Señor. Amén, para Amén. poder sembrar esa semilla y aquí en el grupo compartimos como con más libertad, con más confianza, que estamos todos y luego así nos preparamos aquí para ir a predicar a otras partes. Amén. Amén. Es un buen terreno de entrenamiento, ¿verdad? Un lugar para entrenarnos nosotros. Dice, tanto los que han sido salvos por años como los que son nuevos convertidos, que han sido llenos del Espíritu Santo, pueden enseñar con efectividad la palabra en el grupo. Y es de suma importancia ganar a los perdidos. Amén. Eso es algo que todos debemos ir a alcanzar, a las personas que no son salvas, amén, y también hacer discípulos y entrenar a esas personas que son nuevos convertidos para que continúen también ellos Amén. la tarea que fue hecha así con cada uno de nosotros, que nosotros la continuemos con los demás, amén. O sea que esta es una escuela donde estamos aprendiendo para ser discípulos, amén. 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 Es una cadena, ¿verdad? Que vamos conociendo personas, las invitamos,
Entonces las evangelizamos, les enseñamos la palabra de Dios, igual creen y se bautizan en el nombre de Jesús, reciben el Espíritu Santo y ellos también empiezan también a ganar almas para el Sí, Señor. amén. Gloria a Dios. Vemos, amén. Es Gloria a Dios. una persona gana un alma, que gana un alma no debe sentir que su responsabilidad ya ha terminado con el nuevo nacimiento, ¿verdad? Porque el Señor lo que quiere es que nosotros discipulemos, que continuemos ese discipulado y hasta que la persona que se ha convertido esté establecida en la fe para que a su vez se convierta en un ganador de almas, ¿verdad? Entonces también tenemos que lograr, ese debe ser nuestro objetivo. Y es con ese fin que nosotros asistimos al grupo, ¿verdad? Que asistimos al grupo, a la célula o escuela de discipulado, como muchos le llaman también, en donde a cada uno se nos da la oportunidad de crecimiento para que con la ayuda de Dios a la vez nosotros guiemos a otras almas a la salvación, como está en Amén. Gloria a Dios. 38, y ver que se conviertan también en discípulos, esas personas estables, discípulos estables y productivos para el Señor Jesús, porque es lo que el Señor nos llama, nos escoge y nos rescata para que para que le sirvamos, ¿verdad? Él nos salva para que le sirvamos, entonces nosotros queremos también hacer discípulos que les sirvan al Señor, que sean Amén. productivos para el Señor. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros los discípulos hagamos más discípulos y les enseñemos a guardar sus mandamientos. Amén. Vamos a leer en Mateo 28, 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, esa es la responsabilidad que el Señor nos ha dado, la tarea que nos ha dado de hacer discípulos también. Y la meta o propósito principal de nuestro grupo, como siempre cada semana lo repasamos, ¿verdad? Es que cuáles son los propósitos, es de crecer, ¿verdad? Ha sido y será y seguirá siendo el crecimiento de todos nosotros en todas las áreas de nuestra vida espiritual, y también el crecimiento numérico que nos pide el Señor solamente lo logramos por medio de sembrar la palabra de Dios en la tierra fértil de los corazones, como hemos aprendido hoy, ¿verdad? Es lo que acabamos de aprender, que cada uno debemos sembrar la semilla en esos terrenos fértiles del corazón del hombre. Y yo, mis hermanos, me siento muy feliz como líder del grupo, de ver que hemos sembrado esa poderosa semilla en corazones fértiles, y este domingo vamos a recoger las gavillas de nuestra labor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Estas Dios. gavillas de nuestra labor, 3 miembros de nuestro grupo van a nacer de nuevo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Del Señor Jesús. Y Amén. mi ruego al Señor es que también Él las bautice con su Espíritu Santo. Amén. Que las llene Amén. con su Espíritu Santo. Y quiero aquí hablar algo acerca de esto también, muy importante, que la hermana Leti, para que conozcan un poquito de la historia, lo que pasó aquí, la hermana Leti, ella trajo un alma al grupo que fue Joana, amén. Y Joana trajo a su hija, amén. Entonces, la Astrid, su hija Astrid, y las dos han sido discipuladas aquí en el grupo. Las hemos discipulada, al igual que Vilma García, que está aquí conectada en el Zoom, que también ella va a nacer de nuevo el domingo, amén. Y ahora las tres están listas para obedecer a su fe
bautizándose en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Amén. Aunque a veces a nosotros nos cuesta hasta lágrimas el sembrar la semilla, pero es algo demasiado gratificante y un gozo indescriptible el cosechar los manojos. Amén. Amén. Todo lo hacemos nosotros para qué, para agradar a Dios, ¿verdad? Para darle la gloria y honra a su santo nombre. Amén. El nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Todo nombre, por eso es que lo hacemos nosotros. Así que los animo, mis hermanos, a todos en este día a que continuemos esta preciosa labor todos. Amén. Que continuemos todos esta preciosa labor que el Señor Jesús nos ha encomendado, porque Él nos la encomendó a todos, no a unos nomás, pero a todos, ¿verdad? Y para que podamos con frecuencia celebrar esta gozosos, ¿verdad? El fruto de nuestra labor y darle gloria y honra a quien lo merece, que es nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Así que le damos toda la gloria y la honra al Señor. Y pues yo termino aquí la enseñanza, dichosa, gozosa, le doy gracias al Señor Jesucristo porque Él ha usado nuestras vidas y hemos estado creciendo en este grupo y yo sé que vamos a seguir creciendo, amén. 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 A Amén. poner ese propósito, esa meta de ganar más discípulos para el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. En el reino de los cielos, que todos le sirvamos al Señor Jesucristo, porque Él nos hizo libres a nosotros de la esclavitud del pecado en que vivíamos para que le sirvamos. Amén. Entonces, Amén. damos toda la gloria y la honra al Señor Jesús.